Y santas, salam aleikum. Este filtro no es lo más del de otoño. Es tan de Buenos Aires este filtro, me encanta. Bueno, buenas a las que siempre me escuchan y me ven y me siguen por aquí. La semana pasada les fallé, perdón. A veces la vida se complica, ¿no? Pero bueno, hay veces que la vida también se calma. Y este es Espacio Neobaladi, espacio espontáneo sobre todo lo que hacemos acá en Casa Estudio Neobaladi. Hoy decidí hablarles de mi trayectoria. No les voy a leer mi currículum claramente porque no alcanzarían los 15 minutos para leerlo. Mi currículum extendido, o sea, con detalles, tiene 35 páginas por ahora. Y la verdad es que hace mucho tiempo que estoy en esto de la danza y tal, entonces no tiene sentido. Pero sí les voy a contar un poquito cómo fue el recorrido. Dice la leyenda familiar que desde muy chiquita, desde que más o menos aprendí a hablar, yo dije que quería bailar. Más allá de si es verdad o no, recuerdo de recién llegada a Brasil. Nosotros, mis hermanos y yo, somos argentinos. Los tres primeros somos argentinos y nos fuimos a Brasil en el año 75, diciembre del 75. Y recuerdo de estar en Brasil y recuerdo de la necesidad de bailar, de la voluntad de bailar, del deseo. Recién cuando yo tuve más o menos 10 años, mis papás me pusieron en una clase de ballet. Yo estaba muy feliz, pero ahí había algo que no me cerraba, que es que mi profesora tenía mi altura. Yo tenía 10 años y esta señorita tendría 17 o 18 años. O quizás un poquito más, no recuerdo. Entonces ya era raro. A mí me encantaba, pero claramente tenía muchas dificultades. Era una persona muy grande para esa actividad. Siempre muy grande, no solo de altura, sino de tamaño corporal. Bueno, seguí en el ballet, un poco frustrada, un poco me gustaba. En las clases de teatro que yo tomaba en la escuela municipal a la cual yo asistía, me encargaron la coreografía de la obra de teatro que estábamos preparando. Por cierto, una obra que me gusta hasta el día de hoy, que es una obra de Chico Buarque de Holanda, Los Saltimbancos, y en la cual yo tenía un papel además. Y la vida siguió así hasta mis 14 años, cuando con mi madre nos fuimos, sus hijos y ella, fuimos a un festival de invierno que organizaba la Universidad Federal de Minas Gerais y se trasladaba, viajábamos durante las vacaciones de invierno a una ciudad del interior de la provincia y ahí había cursos intensivos de danza, de teatro, de cine, de pintura, de gravura, de escultura, de música, y había gente que se juntaba a hacer espectáculos y exposiciones. Realmente fue para mí en los siguientes años un lugar de formación muy importante y de conexión con otros profesionales. Bueno, y en ese momento yo tomé mi primer clase de danza contemporánea con un señor que ya falleció, que se llamaba Rainer Viana, y con otros profesores, pero él fue el que me marcó, porque ese profesor tenía como la cosa de ver a sus alumnas y alumnos, ¿no? Entonces él me dio algunas pautas de trabajo que me siguen hasta el día de hoy. Y de esto ya pasaron 42 años, ¿no? Bueno, ahí mi mundo de la danza se amplió, conocí gente, empecé a tomar clases con otros profesores regularmente, me junté con otros profesionales y empezó como otra historia en mi vida, que fue la danza contemporánea y la danza teatro. Seguí así hasta mis 18, cuando ya estaba en la universidad. Yo me recibí en Historia Universal en la Universidad Católica de Minas Gerais, y ahí una profesora de antropología me plantó el bichito de danzas étnicas. ¿Qué pasa con las danzas de los pueblos? Y fui a buscar en ese momento, en la ciudad donde yo vivía, en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, qué había de otras danzas.
Busqué sobre danzas nativas de los indios de Brasil. Era muy difícil estudiar, había un grupo, pero casi nunca estaba en la ciudad, siempre estaban viajando en gira. Había danzas africanas, de origen africano, había danza flamenca y me encontré, casi por magia, con Brigitte Baya, mi primera profesora de danza oriental. Empecé todo eso y la que más me sentaba bien al cuerpo, al alma, al corazón, a la mente, a todo era la danza oriental. Eso fue un viaje de ida, claramente. Mientras tanto, yo seguía trabajando con la danza contemporánea, con la danza teatro, hasta que decido venirme a vivir acá, que eso es otra historia personal y tal. Y me vuelvo a Argentina en el 93, bailando danza contemporánea, danza teatro y danza oriental. Llegando acá me empiezo a conectar con la gente y curiosamente empiezo a trabajar con la danza contemporánea, pero curiosamente empieza a aparecer esto de la danza oriental como algo posible, viable, a nivel laboral y a nivel exploratorio. Yo sabía muy poco, la verdad es que yo sabía muy poco, pero acá también se sabía muy poco. Los profesionales de acá, que éramos muy poquitos, éramos 5 en ese momento, 1994, 1995, había muy poquita gente trabajando y nuestro repertorio era muy reducido. La verdad es que era muy reducido. No solo el mío, el de los profesionales de ese momento también. Piensen que no había internet, no había Google, no había email en ese momento. Bueno, otra vez, mágicamente, cae en mis manos, a través de una alumna, una fotocopia del libro de Shokri Mohammed. Yo le escribo a la editorial que editó el libro, no me dan bola. En un momento llega otra alumna con una revista chilena, con una entrevista a Shokri, le escribo ahí, me logro contactar con Shokri en Madrid a través de un teléfono de línea y me voy a pocos meses a tomar clases con Shokri en Chile, en Santiago de Chile. Ese es mi primer contacto con los chilenos y las chilenas y la danza en Chile. Entonces, lo voy a ver a Shokri a Chile, nos conectamos súper bien y con las profesionales de Chile de danza oriental y ahí empiezan dos cosas. Por un lado, empieza mi estudio con Shokri. Yo a Shokri Mohammed lo traje 3 veces a Buenos Aires a dar talleres, a presentar su libro y a bailar, haciendo espectáculos de él. Nosotras hacíamos coreografías de él durante 3 años consecutivos. Y también, por otro lado, empieza mi trayectoria en Chile y en las provincias de Buenos Aires. A partir de ese movimiento yo empiezo a aprender muchísimo de Shokri. También ese es el momento que empieza a aparecer internet y empezamos a poder hacer conexiones internacionales más fluidamente. Empezamos a tener más posibilidad de estudio a través de internet con profesoras y profesores y videos que esa gente subía. Antes estudiábamos presencialmente o a veces caía un VHS y te lo estudiabas hasta que se gastaba la cinta. Y así era la forma de aprender. También empezaron a aparecer libros, los maravillosos libros. Y ahí empieza en mi vida esta etapa de aprender y enseñar, aprender y enseñar, aprender y enseñar, aprender y enseñar. Acá en Buenos Aires, en Costa Rica, de donde es mi primer marido, a la cual viajábamos, en Brasil, de donde yo siempre mantuve contacto por mi familia y por mis amigos y mis colegas, en Chile, a través de esa primera vez que fui a tomar clases con Shokri, y también en las provincias, ¿no?, de Argentina, porque al traer a artistas internacionales a Buenos Aires, en ese momento todo el mundo sabía y venía también, igual, sigue pasando ahora. Entonces, traje a Shokri Mohammed 3 años consecutivos. Al 4º año, en el 2001, traje a Nur Banu, que es una italiana de origen egipcio que vive en Ibiza en este momento. Traje a Hossam Ramzi y a Serena Hamsi. Después se vino la debacle económica del 2001, estuvimos unos años sin traer a nadie. Entonces seguíamos viajando nosotras. Yo ahí empecé a viajar a España, a verlo a Shokri y a trabajar a España también. Yo estudiaba y trabajaba. Y en ese sentido,
hay algo que me gusta de mi trayectoria, que siempre se me pone la posibilidad de aprender y estudiar. Aprender y estudiar, aprender y enseñar. Estudiar y enseñar, estudiar y enseñar al mismo tiempo. Eso es un gran aprendizaje, porque es como un ciclo, ¿no? O sea, tomás de acá y das por acá, tomás de acá y das por allá. Eso a mí me resulta siempre muy interesante. En ese momento también empecé a conocer gente en España y en Portugal, donde tuve la oportunidad de hacer grandes amistades con argentinas que viven allá o con personas nativas. Y en ese sentido también empezó en mi vida una situación que a mí me gusta muchísimo, que es de ir a lugares con un proyecto y trabajar con las bailarinas y las profesoras locales, proponerles el armado de danzas, el armado de espectáculos en diferentes ciudades de España, en diferentes ciudades de Portugal, en diferentes ciudades de Argentina, donde yo en Chile, en Uruguay, en Brasil, donde yo puedo proponerles algo y armar un espectáculo con una propuesta, pero con las bailarinas locales. Eso me parece muy interesante, muy enriquecedor. A ver, yo trabajé con gente muy hermosa acá y en todos lados, y sigo haciéndolo. Pronto habrá novedades sobre viajes. Bueno, entonces, resumiendo mucho, ¿no? Después tuve la oportunidad de traer, cuando se estabilizó un poquito la economía en este país, que siempre sube y baja, tuve la oportunidad de traer a Nargis Montaser, tunecina que vive en Alicante, en España. Tuve la oportunidad de trabajar con Mohamed El Sayed, con Elena Eriksen, que vino 2 veces, la traje 2 veces a Buenos Aires a dar talleres. Entonces se me fue ampliando el repertorio de danzas, ¿no? Hoy en día puedo decir que desde Marruecos hasta Persia, hasta Irán, yo fui aprendiendo unas 24 danzas, más o menos. Es interesante porque muchas veces, también, perdón, voy y vengo a los asuntos, saben que esto es así. También tuve la oportunidad de estudiar con Tamalin Dalal, con Mahmoud Reda, con Farida Fahmi, con Mohamed Kasafi, con Mohamed El Sayed, ya lo dije. Bueno, mucha gente en estos años, ¿no? Que son eso, 46 años de danza en mi vida, 46 años de danza en mi vida. Entonces, muy interesante para mí es esto, vuelvo a decir, de tomar clases y aprender de profesoras y profesores nativos, pero también con profesoras y profesores europeos, estadounidenses, americanos, suramericanos, que tuvieron la oportunidad de ir a esos lugares. Simona Jovic, tengo la bendición de haber compartido escenario con toda esa gente. O sea, no solo de estudiar con ellos, sino de compartir a nivel profesional con todos ellos, ¿no? A nivel de bailar coreografías de ellos, que ellos me enseñaron en el escenario, o bailar con ellos. Con Simona Jovic, por ejemplo, hubo una de las danzas que la puse en Viernes de Videos, ella vino acá a dar unos talleres, la organizó Carla Domínguez, y tuvimos la oportunidad, ella me propuso que bailemos algo juntas de persa, y fue sin ensayo. O sea, a ver, fue tipo, ay, ¿te gusta esta música? Sí, me encanta. ¿No quieres que bailemos esto? Y tipo, ¿improvisado? Sí, improvisado. Bueno, dale, yala, vamos. Esa es locura. Me encuentro con gente muy interesante en ese sentido, de poder compartir no solo el amor por la danza, sino también una visión sobre la danza, ¿no? Esto de la espontaneidad y no la espontaneidad de ay, vamos a hacer locuras, es algo que yo siempre digo, en lo cual yo creo un montón,
que es que una persona que puede improvisar es una persona que por un lado tiene mucha experiencia de lo que hace y por otro lado trabaja mucho su conciencia, no solo de su cuerpo, sino de su entorno y también de el otro con el cual está dialogando. El arte improvisado, ya sea música, danza, teatro, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con mirar a quién estás, con quién estás, mirarse a sí mismo y también el ambiente donde estás. Vuelvo a mi trayectoria. En otro momento, ya hablé de improvisación en otro de estos vivos, ¿no? Ya hablé de improvisación. Bien. Sigo con mi currículum, trayectoria. Entonces, podemos decir que en estos 46 años de trayectoria, y para los que están haciendo las cuentas, se los ahorro, tengo casi 56 años, en unos meses cumplo. En estos 46 años de trayectoria, una de las cosas que más valoro es aprender, enseñar y compartir. No solo con mis estudiantes, con las personas que confían en mí, sino con colegas. Y este juego entre estudio con vos, comparto con vos, te enseño a vos, una y otra, es lo que más me interesa. He viajado por muchos países. Si cuento son, ¿no? Costa Rica, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, España y Portugal, para enseñar, para aprender y para bailar, poner mis espectáculos. También me fui a Chipre, también conozco Chipre, también conozco Egipto y Turquía, y ahí por supuesto que estudié, ¿no? No enseñé en esos lugares, pero estudié. Creo que estudiar es mucho más que tomar una clase de danza. A veces estudiar es compartir una charla o observar un espectáculo o observar la cultura de la gente, creo mucho en esto. Y estudié con gente muy, muy, muy interesante. Yo creo que hoy en día hay pocas personas con las cuales yo todavía no estudié y quiero estudiar estas danzas, ¿no? Hay un par de marroquíes y un par de mujeres iraníes con las cuales quiero estudiar también y algunas egipcias. Ya vendrá, ya vendrá. También, como les dije antes, soy productora de estas personas cuando las traigo a Argentina. Por supuesto, Brigitte Baya, yo ya hablé de ella. Y me interesa muchísimo, como saben, este diálogo entre lo contemporáneo y lo ancestral. Por eso es que desde el año 2004, hagan la cuenta, ya van 22 años, hago espectáculos de danza, teatro con las danzas orientales. Por lo general, siempre hablamos de danza-teatro con la danza contemporánea o con otras expresiones, pero en mi caso llevo 22 años haciendo espectáculos de danza-teatro con las danzas orientales. A veces con una expresión de esas danzas, a veces con muchas expresiones de esas danzas. De hecho, Hamsa, pronto habrá novedades de Hamsa, que es mi último espectáculo unipersonal. Ok, no voy a poner cifras, pero son muchos países en los que he trabajado, menos que algunas personas, más que otras. Son los que tengo por ahora para decirles. He estudiado en varios países, muchos de ellos y más. He estudiado con personas muy, muy grosas y muy grosas a nivel humano y profesional, que eso también a mí me importa mucho. Y he bailado con gente muy grosa a nivel profesional y también humano. ¿Quieren saber más de mi currículum? Está todo ahí en las redes. Saludos. Que tengan un buen día otoñal de Buenos Aires o de Chile o de Brasil o de Uruguay, las que estamos acá en el hemisferio sur. ¿Todavía usamos esa designación? ¿Mundo? Bueno. Y buen día primaveral para las que están en el otro hemisferio norte. Todavía usamos esa designación. Nos vemos el viernes de video. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.